Cambiamos ahora de noticias porque los ministros Rocío Barrios de la Producción y Carlos Lozada de Transportes y Comunicaciones dieron sus descargos y aseguraron que ambos en su momento notificaron tanto al presidente de la República, Martín Vizcarra, como al presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos, sobre estas investigaciones que actualmente la Fiscalía está siguiendo en su contra e informaron además sobre el estado de ambos. Vamos a escucharlos. No fue un secreto para el gobierno. Luego de conocerse que el Ministerio Público viene investigando a los ministros de la Producción, Rocío Barrios, y de Transportes, Carlos Lozada, ambos dieron sus descargos y coinciden en que tanto el presidente Martín Vizcarra como los jefes de gabinete respectivos habían sido notificados al respecto. Barrios, porque en la Fiscalía pide 9 años y 3 meses de prisión, indicó en RPP que sí comunicó sobre el proceso en su contra. Yo tuve una entrevista con el presidente y en su momento con el premier Salvador del Solar. Entonces, cuando entre las cosas que se hablan, obviamente ellos me preguntaron qué contingencias tenía. Entonces, yo dentro de las cosas que conversamos le mencioné que yo tenía una investigación producto de una acción posterior de control, pero que definitivamente eso, desde mi punto de vista, no tenía mayor asidero legal. Sin embargo, admitió que no fue del todo precisa. La revelación llegó con un mea culpa de por medio. Pero sí les comentó de estas cosas. No al detalle, Jaime, así tal cual como te lo estoy diciendo. ¿Debió haberlo hecho? Debió entrar en detalles. Debió entrar en detalles. Seguro sí, en ese momento no lo consideré en verdad importante, porque hoy, para mí no era importante. Hoy, en vista de la resolución, que en verdad es bastante jalada de los pelos. Ajá. O sea, uno dice, sí, pues. Carlos Lozada dio sus descargos al diario Perú 21. Él está a punto de cumplir su tercera semana en el cargo y la investigación en su contra se abrió 3 días antes de convertirse en el titular del sector transportes. Este es un tema que viene de años atrás. Inclusive yo ofrecí una entrevista televisiva en donde aclaré, esto es de conocimiento público. Claro que el presidente Martín Vizcarra y el premier Vicente Ceballos lo sabían. Cuando fue consultado sobre si cuenta con el respaldo del presidente Vizcarra y el primer ministro Ceballos, apenas respondió que no se aferra al cargo. Bueno, y ambos ministros cuentan con el apoyo del gobierno. Hoy en conferencia de prensa, el jefe de gabinete Vicente Ceballos les dio su respaldo a ambos y aseguró además que tienen la confianza del presidente Martín Vizcarra, motivo por el cual ninguno de los dos va a ser separado del gabinete pese a las investigaciones fiscales en su contra. Los señores ministros continúan sus funciones, como todos los 18 ministros que integramos el Consejo de Ministros. Se quedan en el gabinete. Los ministros Rocío Barrios y Carlos Lozada continuarán en sus cargos pese a las investigaciones que tienen abiertas en el Ministerio Público. El primer ministro Vicente Ceballos aclaró que tras una conversación con los implicados y con el presidente Vizcarra se tomó esta decisión. Se les pidió las explicaciones del caso. Independientemente lo han presentado tanto a mi persona como presidente del Consejo de Ministros como ante el señor presidente de la República, dando las aclaraciones necesarias. Los señores ministros continúan sus funciones, como todos los 18 ministros que integramos el Consejo de Ministros, gozamos de la confianza del señor presidente. Fue tal el respaldo del gobierno hacia Barrios y Lozada que incluso Vicente Ceballos señaló que no necesariamente se encuentran de acuerdo con las decisiones en otros poderes del Estado, como el judicial. Somos respetuosos de la autonomía del Poder Judicial, lo que no significa necesariamente que estemos de acuerdo con muchas determinaciones. Ratificamos nuestra premisa, lucha frontal contra la corrupción, y que esto no tiene por qué ponerse en tela de juicio no solamente el lineamiento de gestión, sino la actitud clara y firme que mantenemos. En las últimas horas, diversos congresistas señalaron que la permanencia de Rocío Barrios y Carlos Lozada en el gabinete Ceballos podría ser impedimento para otorgarle la confianza al Consejo de Ministros. En este caso, la respuesta fue neutra. Sabíamos perfectamente que concluían las elecciones en la última semana de enero. El Congreso se instalaba y tenemos que acudir por mandato constitucional y por deber funcional al Congreso a dar cuenta de todos los actos del Poder Ejecutivo en el llamado periodo del interregno parlamentario. Las decisiones que pudieran tomar, las evaluaciones u opiniones en democracia tienen que respetarse.
Las precisiones fueron expuestas en una conferencia tras la sesión del Consejo de Ministros, en la que además se tomaron medidas como el aumento de sueldo de 100 soles para los profesores, el trabajo enfocado en la salud mental y las medidas del Estado para estar preparados ante posibles casos del COVID-19 en el país. Vamos a hacer un repaso rápidamente a algunos de los ministros que han sido parte de este gabinete. ¿Cuántos han pasado por el gabinete ministerial? Fíjense, 71 en total, y esto es durante el gobierno del presidente Martín Vizcarra, desde el 23 de marzo del 2018, por cierto, ya está próximo a cumplir 2 años como jefe de Estado. ¿Cuánto duran en promedio los ministros en ese gobierno? 20 días en el cargo. La pregunta es, ¿qué tanto puede hacer un ministro con menos de un mes de funciones? Cuando uno llega, recién conoce a las personas de su equipo, algunas veces cambia a viceministros y otras personas con cargos de confianza, y a los 20 días en promedio está fuera. Entonces, ¿qué tanto se puede avanzar? 3 jefes de gabinete ministerial. Vicente Ceballos es el último, antes de él estuvo Salvador del Solar, y primero el que asumió cuando Martín Vizcarra asume como presidente de la Nación fue César Villanueva. 35 renuncias en 24 meses. Ojo que algunos, por ejemplo, renunciaron en bloque debido a algunas crisis. Por ejemplo, cuando César Villanueva deja de ser jefe de gabinete, dimitieron con él 6 ministros, y en el caso de Salvador del Solar, 9 ministros de Estado también dejaron su cargo. Así que así las cosas. Entonces, más o menos algunas estadísticas y cifras de los ministros que han acompañado al presidente de la República, Martín Vizcarra, y algunos de ellos además que por propia voluntad, por medio de investigaciones, han dejado también el gabinete.